Bienvenidos, yo soy Rafa Killing y estamos empezando otro episodio de Hablemos de Mobile Marketing, donde discutimos estrategias, growth, tendencias, básicamente todo sobre el universo mobile. Nuestro tema de hoy es súper interesante. Vamos a hablar sobre experimentación y test. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puedo aplicar la experimentación en mis estrategias de mobile growth? Para hablar de ese tema, invitamos a Mariano Rey, el Growth Manager de Botmaker de Argentina. Bienvenido, Mariano. Hola Rafa, ¿cómo va? Un gusto estar acá charlando con ustedes. Mariano, ¿puedes contarnos un poquito de tu background? Dale, mirá, yo arranqué en 2013 en una compañía que se llamaba Best Day, la terminó adquiriendo Despegar, hoy se sigue llamando Best Day, pero la terminó adquiriendo Despegar en el año pasado, 2020, haciendo toda la parte más de performance marketing, digamos, más centrada en adquisición. Cuando yo arranqué toda esta parte de toda la teoría que hoy existe detrás de growth, digamos, no existía, por así decirlo. Así que nada, arranqué un poco ahí, después de Best Day pasé a Restaurando, donde ahí conocí un poquito más el mundo nativo, por así decirlo, el mundo de las apps. Restaurando particularmente era un mix entre web y app, así que ahí fui aprendiendo bastante y ahí sí me fui metiendo más en otras estrategias por fuera de la adquisición, más en engagement y empezar a mirar un poquito más la activación también. Y después de Restaurando pasé a Naranja X, una fintech de acá de Argentina, donde ahí sí estuve a cargo de todo el equipo de growth, haciendo tanto adquisición como engagement, como un todo, y liderando todas esas estrategias. Y hoy, bueno, estoy en Botmaker, una compañía más B2B, te diría casi un SaaS, liderando también toda la parte de growth y nada, entré hace muy poquito, así que estoy nuevito. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es la parte de experimentación y test, porque la verdad es un tema que no es muy desarrollado en pequeñas empresas o incluso en algunas grandes empresas y en apps. Es un tema que todavía hay mucho para explorar. ¿Nos puedes explicar un poquito a grandes rasgos en qué consiste la experimentación y para qué la necesitamos? Sí, obvio. La experimentación es básicamente probar ideas, métodos o frameworks, digamos, en función de cierta información previa que tengamos, que obviamente para esta información previa vamos a tener mayor o menor grado de confianza. Y cuando digo eso es que vamos a saber más o menos en función de lo que hayamos probado, de lo que hayamos visto, de la interacción que hayan tenido los clientes, ya sea con nuestro producto o con la experiencia misma. La idea de la experimentación es validar hipótesis, ¿no? Básicamente declaraciones falsables, es decir, que puede ser contradecido por las observaciones. Todo esto viene, digamos, del método científico. Y te diría que en el caso más de compañía o dentro del contexto más empresarial, tiene que ver con probar ideas que creemos que van a tener un impacto en el negocio, una métrica que consideramos clave para el desarrollo, ¿no? Es básicamente de los grandes problemas que tenemos empezar a probar hipótesis y empezar a aprender, digamos, fuerte en esa parte, acelerar el aprendizaje, digamos, ¿no? El otro día leí una frase increíble que me encantó, que decía lo siguiente: la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé qué mitad. Esa frase de John Wanamaker, que fue uno de los pioneros del marketing a nivel mundial, o sea, la experimentación básicamente está ahí, o sea, para solucionar el problema de John Wanamaker, es decir, empezar a crear hipótesis para entender por qué estoy malgastando mi dinero. O sea, va por ahí la hipótesis o incluso la cultura de test, ¿no? Exacto, sí. Uno como negocio, y esto también cascadea un poco de la visión estratégica que tenga la compañía, ¿no? Pero uno como negocio tiene ciertos grandes problemas que va a necesitar resolver y atrás de esos grandes problemas, digamos, habrá múltiples hipótesis, ¿no? Que habrá que empezar a testear y probar. Por eso yo te digo, para mí, si me decís a mí cuál es el valor de la experimentación, te diría que hay dos cosas principales. La primera, y es, te diría, una de las piezas fundamentales y madre, por así decirlo, es la de aprender. La de conocer más acerca del negocio, de los usuarios, de qué podemos hacer para evolucionar el producto y cómo podemos hacer más para mejorar como negocio en sí. Porque la experimentación no es, digamos, no es que los resultados de un experimento y los aprendizajes de un experimento son parte de un equipo. Los aprendizajes son, digamos, cuestiones que se pueden cascadear a todos los equipos dentro de una compañía y que obviamente eso va a permitir que la operación mejore rápido, que aprenda rápido y a su vez entienda qué es beneficioso y qué es perjudicial para el producto, para el negocio, ¿no? Y a su vez la experimentación también nos permite reforzar un poco nuestro músculo competitivo, ¿no? Hay compañías que van a estar usando las mismas estrategias, van a estar comprando anuncios en Google, van a estar comprando anuncios en Facebook, en Rocket Lab, donde sea, van a estar haciendo SEO, van a estar haciendo todas las prácticas, digamos, estándar que hoy existen en el mercado, pero la experimentación va un paso más allá, va a empezar a probar cosas que estén por fuera de eso y eso nos puede dar
un músculo competitivo que sin tener un sistema de experimentación robusto no lo podríamos tener, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, si yo tengo una app y quiero empezar a poner en práctica esa metodología de testing, o sea, porque hasta ahora suena todo muy bien, crear experimentaciones, entender el valor de los resultados, pero ¿cómo puedo aplicar eso, esa metodología, de manera sencilla para empezar a ver los resultados de manera rápida, si es que existe esa opción? Está buena la pregunta, no es un enfoque fácil el de la experimentación, no es que se haga algo de un día para el otro. Sí está bueno identificar ciertos pasos que nos van a permitir, digamos, ir evolucionándolo a lo largo del tiempo, ¿no? Si me preguntás a mí, yo creo que hay una cuestión primordial y fundamental y es entender las oportunidades estratégicas que tiene el negocio, ¿no? Entonces, para identificar una oportunidad estratégica, digamos, primero hay que entender cómo crece el negocio, ¿sí? Y en qué áreas podemos obtener un beneficio si empezamos a experimentar alrededor de esas áreas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener mapeado cómo crece el negocio, cuáles son los canales de adquisición, cuáles son los distintos mecanismos de engagement que tenemos con los usuarios y en función de eso empezar a mapear las distintas variables dentro de esos mecanismos para entender dónde podemos experimentar y qué experiencia podemos probar, digamos, ¿no? Entonces, en función de eso, entender un poco los problemas que están afectando esas áreas de nuestro modelo de growth, por así decirlo, y empezar a tener en claro, bueno, qué métricas son las que queremos monitorear, cuáles son las métricas principales, cuáles son las métricas secundarias, cuáles son las métricas de trade-off, ¿no? Porque muchas veces, no sé, te doy un ejemplo que a mí me ha pasado, ¿no? Uno hace un experimento para aumentar las ventas, pero después se da cuenta que de esas ventas se terminan activando menos usuarios. Y bueno, eso es un trade-off que naturalmente saldrá de los experimentos, pero que también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, en función de eso, de entender cómo crece el negocio, de entender qué problemas están afectando hoy a las áreas, digamos, del modelo de growth a través de feedback de clientes o a través de análisis de datos, tener en claro cuáles son las métricas que queremos mover, digamos, en función de eso ya podemos tener, digamos, un sistema más o menos robusto, entender, bueno, por a dónde vamos a ir a experimentar y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, y a partir de ahí, ¿cómo haces la priorización? ¿Cuáles áreas tienes que testear y enfocarte primero? Porque puedo testear muchísimas cosas, campañas de adquisición, re-engagement, creativos, incluso en mi producto. O sea, si tomamos un creativo como ejemplo, ¿no? Puedo testear el call to action, el color, el formato, las imágenes, el copy, o sea, un montón de cosas. Es decir, con un creativo puedo crear miles y miles de hipótesis. Pero ¿cómo priorizo las hipótesis? ¿Y cómo sé cuáles áreas debo empezar el test mañana y cuáles áreas puedo empezar el test el año que viene, por ejemplo? Está buenísima la pregunta. En temas de lo que es priorización, en última instancia, uno está tratando de, obviamente, mover una métrica de negocio, ¿no? Por más que vos estás testeando el creativo que más va a resonar en los clientes, digamos, por ende vos estás buscando aumentar, digamos, que ese creativo haga que los clientes o cliquen más o vaya más a un lugar de interés para nosotros. Así que en última instancia, te diría que hoy, a ver, esta es una práctica generalizada, no estoy diciendo que haya que hacerlo, cada compañía tomará lo suyo, pero sí empezar a priorizar por revenue, ¿no? Entonces, yo voy a testear creativos, pero en última instancia lo que quiero hacer es que la mayoría de la gente haga clic en lo que yo le estoy mostrando, vaya y compre o consuma lo que yo estoy buscando que consuma, ¿sí? Entonces empezar a optimizar un poquito por revenue. Hay una forma dando vueltas de optimizar por revenue que es básicamente el retorno sobre el tiempo invertido en hacer ese experimento, ¿no? Por así decirlo. La fórmula es súper sencilla, es básicamente cuál es el cambio en la métrica principal, que en el caso de los anuncios muy probablemente sea el CTR, cuál es el cambio en la métrica principal, cuál es el valor anualizado en plata de ese cambio, entonces sería cambio en métrica principal por valor anualizado en plata de ese cambio, por un factor de descuento, que generalmente el factor de descuento es, ok, vamos a aumentar el CTR, pero muy probablemente todas las métricas de esos usuarios que vienen a nuestro sitio no sean las mismas o no sea el mismo baseline de lo que venimos teniendo, ¿no? Entonces un factor de descuento que a nosotros nos dé un grado más o menos de confianza, decir, bueno, en vez de mantener las métricas vamos a caer un 10%, ponele, y usar ese factor de descuento por obviamente la probabilidad de que ese experimento tenga éxito, que eso tiene que ver con, bueno, el historial que tenemos o la información de background que tengamos de experimentos similares que hayamos corrido sobre experimentos, y todo eso dividido el tiempo que nos va a costar realizar ese experimento. En el caso de un creativo, no vamos a tener tiempo de ingeniería, por ejemplo, pero sí vamos a tener tiempo de diseño y sí vamos a tener el tiempo que vamos a necesitar para correr el experimento para obtener resultados estadísticamente significativos. Ahí mencionaste un punto muy importante. ¿Cómo hago para que el resultado de mi experimento sea confiable y que yo lo interprete de la manera que tiene que ser interpretado? Está buenísima la pregunta. Básicamente, cuando uno construye un test, tiene métricas de base, ¿no? Ponele en el caso de correr un anuncio. Nosotros hoy tenemos un CTR promedio del 10%, estamos buscando
no sé, un CTR del 12, queremos una mejora en el 20% sobre nuestra métrica base. Ok, para eso vamos a necesitar un volumen de X cantidad de clics para entender si el anuncio performa o no mejor versus la versión de control, digamos, ¿no? Que es la versión que viene teniendo un 10%. Así que básicamente hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, entender cuánto tiempo nos va a tomar en conseguir la cantidad de clics que necesitamos para encontrar un efecto que sea estadísticamente significativo. Después, obviamente, hay que comparar y revisar que realmente con la data que juntamos llegamos a un dato lo suficientemente robusto como para tomar una conclusión. Y ahí ya empiezan a entrar en juego dos modelos principales de medición, que son el frecuentista y el de Bayes, ¿no? El más común que vas a encontrar en casi todas las compañías es el modelo frecuentista, donde se mira el p-valor y donde se mide el poder estadístico, donde el estándar, digamos, o la buena práctica, por así decirlo, es un p-valor del 5% y un poder estadístico del 80%, donde básicamente eso nos dice que o tenemos un alto nivel de confianza de que realmente con los datos que tenemos podemos tomar una conclusión, digamos, estadísticamente significativa, ya sea para bien, o sea que el anuncio mejoró realmente un 20% el CTR, o para mal, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es que no aprendamos nada, que no tengamos datos significativos y que hayamos corrido un experimento básicamente sin realmente aprender absolutamente nada, ¿no? Claro, pero mismo que te salga mal el test, separas en dos grupos, como decís, el de test y el de control, comparas el resultado, pero mismo que no puedas confirmar tu hipótesis, eso también es un aprendizaje. O sea, puedes aprendes qué es que no tenés que hacer. O sea, no validar tu hipótesis también es algo positivo para el negocio, ¿no? Totalmente, digo, a ver, en última instancia lo que uno está buscando es aprender y aprender rápido. En el futuro, obviamente, de los resultados que son negativos, uno aprende y sabe por dónde no tiene que ir. Entonces empieza a fallar mejor, digamos, por así decirlo, y uno empieza a robustecer, digamos, este sistema de experimentación y empieza a generar información de background que sirve para experimentos futuros, ¿no? Si no aprendimos nada con el experimento, que es el peor de los casos, porque es tanto para bien o para mal, siempre está bueno tener información estadísticamente significativa, pero si no aprendimos nada, ahí hay que empezar a revisar un poco el proceso que nos llevó a decir que ese creativo iba a funcionar mejor o peor, ¿no? Y empezar a entender un poco ahí qué fue lo que hicimos o qué hicimos mal como para decir, che, acá no hay información necesaria como para tomar una conclusión. Claro, yo veo que muchos app marketers, CMO, growth managers hacen muchos tests, pero no ponen una metodología muy concreta. O sea, capaz que lo hacen de una manera más empírica. O sea, van testeando nuevas medias, nuevos canales, probando nuevos creativos y si el click-through rate, el CTR sube, con que dejan el creativo. Es decir, van haciendo tests sobre la marcha, pero no comparten mucho con su equipo este aprendizaje que están teniendo y tampoco hacen muchas decisiones, toman muchas decisiones basadas en la data que ven de los tests. ¿Y cómo hago para que el test sea lo más estructurado posible y este aprendizaje de test sea compartido con todo mi equipo o con tu empresa para que esa metodología sea desarrollada en otras áreas, por ejemplo? No, está buenísimo. En primera instancia, por eso es importante tener un proceso lo suficientemente robusto para empezar a experimentar, donde estén listadas todas las ideas ordenadas por, digamos, por el impacto que pueden generar, ¿no? En términos de revenue o de la métrica que la compañía considere, generalmente se estandariza en revenue, y empezar un poco a documentar también, ¿no? Que la documentación para este proceso es súper importante. Empezar a decir o armar, digamos, una suerte de wiki o lo que sea con todos los experimentos que se fueron corriendo, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los aprendizajes también, ¿no? Entender por qué esa métrica cambió para bien o para mal, cuáles son nuestras suposiciones, incluso se puede hasta entrevistar usuarios para entender un poco por qué tal mensaje resuena más que el otro. Eso se hace bastante también como para complementar información, digamos, del experimento y cómo se puede iterar ese experimento a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro para seguir aprendiendo sobre este tema y para seguir generando ideas de tests que nos permitan ir mejorando las métricas? Ahora, el tema comunicación es súper importante. Esto no hay que guardárselo para una persona ni para los que lo están ejecutando. Es importante que todos lo conozcan. Obviamente van a haber algunas cosas que merecen la pena hacerlas más compañía como un todo y otras que merecen más intraequipo, ¿viste? Porque hay cuestiones capaz más técnicas o, por ejemplo, un modelo de bidding no le va a cambiar nada que yo le diga a una persona de Customer Experience que un CPA performa mejor que un CPC, ponele, ¿me entendés? Eso no le va a cambiar nada. Pero ahora, si yo tengo información de, por ejemplo, los mensajes que más resuenan en las campañas de marketing, probablemente sea un buen input para producto, probablemente sea un buen input para Customer Experience, probablemente sea un buen input para el equipo de UX, lo que sea.
ahí hay que, bueno, aplicar un poco el criterio personal, ¿no? Pero sí es importante que se comunique, porque también le da el valor a la experimentación de estos aprendizajes que se pueden generar relativamente rápido y a un costo generalmente menor, ¿viste? Ahora, depende la robustez que tenga el sistema de experimentación de una compañía. Hay compañías que le dedican mucho presupuesto y le dedican tiempo fuerte, hay compañías que no tanto, pero si estamos hablando de compañías que recién están arrancando, está bueno tenerlo en cuenta. Claro, y en relación, por ejemplo, si quiero hacer un test, ¿cuáles son las personas indicadas para hacerlo? O sea, ¿qué roles tengo que tener en mi equipo o en mi empresa? ¿Y quién es la responsabilidad para hacerlo? ¿Y cómo se estructura eso dentro de una empresa, dentro de un equipo? Y también, ¿cómo puedo crear esa cultura de test en una empresa? Está buenísima la pregunta y creo que acá hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, depende la complejidad del test, ¿no? Hay tests que los va a poder implementar un equipo de marketing solo, digamos, porque tiene herramientas necesarias, que ya las herramientas te dicen cómo está performando grupo de test versus grupo de control y cuál es la confianza de esos resultados. Ahí ya directamente quizás no haga falta, digamos, meter una persona de data o meter una persona de producto o meter una persona de ingeniería. Ahora, cuando uno se empieza a meter en test más complejos que tienen que ver con experiencias completas, por ejemplo, ya sea dentro del producto o cambiar una web entera y mostrar la web vieja a un porcentaje de usuarios y la web nueva a otro porcentaje, ahí ya requerís otra cosa, ¿no? Como requerís más gente de diseño, gente de ingeniería y gente de data capaz monitoreando ahí todas las métricas clave y entendiendo un poco cómo se van moviendo los distintos grupos. Así que a esa pregunta te digo, depende mucho de la naturaleza y la complejidad del experimento mismo, quiénes van a estar dentro del equipo. Ahora, si me preguntás dentro del proceso de ideación, de empezar a pensar soluciones para testear, te diría que siempre está bueno tener miradas de diversas personas que forman parte de distintos equipos, ¿no? Porque también está bueno, por ejemplo, a mí me pasaba bastante que la mirada de Customer Experience, que eran personas que estaban muy cerca del cliente todo el tiempo, te ayudaban a entender un montón de cosas y de decir, bueno, cuáles son los pains más grandes que tienen los clientes y cómo construyo el mensaje alrededor de esos pains, digamos. Así que para el proceso de ideación sí está bueno que participe la mayor cantidad de gente o incluso tener un proceso de ideación abierto, ¿no? Donde estén los grandes problemas que queremos resolver, cuáles son las hipótesis que tenemos alrededor de esos problemas y que la gente vaya dejando sus ideas alrededor de cómo podemos resolver o validar esas. Claro, un brainstorming en general, porque cada uno al final tiene su visión y percepción del negocio, así que cada uno puede aportar de su propia manera y la verdad que eso está buenísimo. Y por ejemplo, hay muchas empresas, grandes empresas como, no sé, Google, Amazon, se dedican mucho a la experimentación, o sea, hacen miles y miles de tests por año, porque ellos entienden que un resultado de un test les puede dar un insight, por más mínimo que sea. Eso les puede cambiar mucho el revenue en un año y también el impacto de su propio producto. En el futuro, ¿cómo crees que eso va a ser encarado? O sea, las metodologías de test, experimentaciones, si eso va a ser diseminado y cómo la gente va a percibir la parte de experimentación y tests en el futuro. Yo creo que, a ver, y esto es más un pensamiento de lo que yo tengo ganas que suceda, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una adopción masiva de estas estrategias de experimentación o por lo menos este mindset de experimentación, porque en última instancia le va a hacer bien a todos, ¿viste? A nosotros como consumidores porque vamos a tener mejores experiencias y realmente los productos van a ir hacia lo que los clientes están queriendo, por así decirlo, hacia donde hay una mejor experiencia para el cliente. Y por otro lado vamos a tener mejores compañías porque van a generar soluciones innovadoras o formas de mostrar los productos que probablemente no hayan existido en el pasado. Entonces creo que un poco estaría bueno que empiece a suceder esta adopción masiva de este método de experimentación, por así decirlo, y que realmente se le dediquen recursos y que tengamos líderes dentro de las compañías que conozcan o que entiendan más entiendan que conozcan, que entiendan el valor estratégico que tiene experimentar y tener un equipo robusto atrás de eso, ¿no? Porque en última instancia son aprendizajes que nos acercan más entre compañía y consumidores y que claramente, digo, aportan un beneficio súper grande tanto a la operación como un todo, como a las métricas del negocio. Y para los clientes muchísimo, si creas una mejor experiencia de usuario, por ejemplo, haciendo test de UX, para el cliente eso es increíble. Totalmente, totalmente. Por eso te digo, nos beneficiamos tanto nosotros como consumidores como las compañías en su operación, ¿no? Y en última instancia genera, bueno, mucha mejor competencia, productos mucho mejores. La verdad que creo que en ese sentido estaría bueno que se masifique un poco más, que se empiecen a estructurar un poco más los equipos alrededor de la experimentación, que adopten la experimentación como cualquier cosa del día a día, ¿no? Así como el reporting es algo del día a día,
está bueno que la experimentación también lo sea, porque en última instancia es lo que te digo, es aprender constantemente, es crecer constantemente y es algo que debería estar en el día a día de cualquier empresa. Claro, claro. Haciendo un recap rapidito. Si soy una startup y quiero empezar una metodología de testing a partir de mañana, por ejemplo, escuché el podcast hoy y mañana quiero empezar a crear un equipo de testing o una cultura de testing en mi empresa, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Bien, en primer lugar, te diría que estaría bueno que tengan o que estén 100% seguros de que tienen la infraestructura correcta para testear, ¿no? Estamos hablando de productos digitales en este sentido. Estaría bueno que tengan la infraestructura correcta para testear y acá está bueno tener en cuenta 3 puntos. El primero, que esta infraestructura permita mostrarle diversas experiencias a usuarios diferentes. En segundo lugar, que permita dividir a los usuarios, asignarlos a distintos grupos y traquearlos durante el experimento. Y que podamos además analizar las métricas que son críticas para esos segmentos, ¿no? Entonces, básicamente ahí el resumen es, necesitamos tener una herramienta que nos permita dividir a los usuarios en grupos, traquear a esos grupos, mostrarle experiencias diferentes a esos grupos y después que podamos traquear las métricas claves del experimento para entender si realmente una versión está siendo mejor o peor que la otra. Después, si uno está recién arrancando y no tiene un programa de experimentación implementado, está bueno que empiecen o que focalicen sus esfuerzos en un área particular del modelo de growth, ¿no? Que puede ser adquisición, puede ser engagement, puede ser lo que ustedes quieran, pero que se focalicen en un lugar y aprovechen para aprender lo máximo posible de esa área en particular y también para ir robusteciendo el sistema de experimentación que van teniendo, ¿no? Porque obviamente al principio van a haber errores normales, es completamente normal. Las compañías que hacen 1.000, 1.500 experimentos por año no lo arrancaron así. Arrancaron con pocos experimentos y lo fueron robusteciendo a lo largo del tiempo, así que eso está bueno que lo tengan en cuenta. Así que bueno, ser conscientes de que están construyendo un proceso nuevo, prestarle mucha atención, monitoreen la construcción del proceso mismo y las métricas de los experimentos, documenten todos los resultados y los aprendizajes, porque eso va a hacer que en última instancia el proceso que tengan de acá a 3 años sea súper robusto y que estén seguros de que están construyendo, digamos, la mejor experiencia interna, ¿no? En términos de experimentación. Y nada, creo que esos 3 puntos serían como los más importantes. Sí, busquen siempre, como les digo, como dije recién, en realidad mejorar el proceso, ¿no? El proceso es súper importante porque en última instancia es lo que termina materializando el experimento. Entonces es súper importante que tengan un proceso robusto, que todos estén de acuerdo en que realmente tienen un proceso que es robusto, que también estén de acuerdo en cuáles son las contras y los pros, trabajar en las contras y maximizar los pros, digamos, ¿no? Creo que va un poco por ese lado. Genial. Llegamos al final del episodio, Mariano. Muchas gracias, muchísimas gracias por participar. Por favor, Rafa, gracias a ustedes. La verdad que un placer estar acá charlando sobre experimentación, que es un tema hermoso, la verdad, y que tiene mucho para explotar. Exactamente. Y a todos los que nos escuchan, pueden seguir a Rocket Lab en Spotify y en todas las redes sociales para descubrir todo lo que pasa en el universo mobile. Nos vemos en el próximo episodio con invitados súper especiales aquí en Hablemos de Mobile Marketing. Un abrazo.